desinfectantes naturales acá, nosotros tenemos el famoso Bacillol, tártaro. Sí. Y el otro muy conocido es esta planta que... ¿Cómo se usa el tártaro? O sea, interesante sí, también sí, saber, sí, ¿verdad? Realmente no sabía cómo... se usa como desinfectante, ¿verdad? Las hojas sobre todo. Sí. Y también esta otra de hojas tan pequeñas que es paraíso, exactamente, Sí. allí está. Sí. El paraíso es una planta muy conocida que la gente usa, hierve, Claro. y es un poderoso desinfectante. Lo otro que también se usa es la arazarugue, la hoja Pero el arazarugue es más guayaba. antiséptico. Sí, sí, pero Antiséptico. decimos nomás en el sentido de que Que la gente quiere utilizar para luchar contra los diferentes tipos de insectos y en realidad no es la manera. No. Nosotros tenemos que dejarle al que sabe hacer eso y en todo caso evitar, en el caso de que esta semana se supo la cantidad de picaduras ya en el país, que hubo más de 800, ¿verdad? En el país, ya tratar de evitar poniendo la medida de contención de que el insecto no entre en el